institucionales en materia de fiscalización de conflicto de interés y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. Eso es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Saludar al senador Galilea, al senador Walker, uno de los autores también del proyecto, a Juan Carlos Silva, que después en su debido momento también lo voy a presentar, a don Hugo Castelli, como asesor legislativo. El ministro está por los Juegos Sudamericanos Escolares, está fuera de Chile, ¿no es cierto? Está en Colombia, así que muy entendible que el día de hoy no nos pueda acompañar. Sobre la cuenta, senador Galilea. Gracias, presidente. No es estrictamente sobre lo que acaba de relatar el secretario, sino que dos preguntas, una a usted y la otra por su intermedio al Ministerio del Deporte. La primera es, que tiene que ver con esta comisión propiamente tal, es ¿cuándo piensa usted que empecemos a ver la ley, las indicaciones a la ley de protección de patrimonio, en el fondo, que entró creo que por ahí a mediados de octubre, creo que el 15 y 6, que es una ley larga, que en realidad son indicaciones, pero como es una indicación sustitutiva muy grande, es casi como que fuera un proyecto de ley nuevo, que es una ley muy importante. Entonces, creo que en la comisión debiéramos empezar a darle mucha prioridad. Y lo segundo tiene que ver con el Ministerio. En la ley de presupuesto, el Congreso tomó la decisión de entregarle a lo que quedaba aún de la corporación que organizó los Juegos Panamericanos una suma, espero no equivocarme, de 700 millones de pesos, que equivalía, de los cuales se supone 600 eran indemnizaciones y 100 era en todo lo que tuviese que estar operativo el término de todo este proceso. Entonces, por su intermedio, presidente, si es que es posible saber cómo están enfrentando, si ya tomaron medidas para que efectivamente no haya ningún problema en este cierre ya de funciones de la corporación. Muchas gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. En la primera pregunta que me concierne a mí responderla, no, mi compromiso sí o sí nos queda, yo creo que una sesión, con suerte, o sea, con mala suerte, porque ojalá termináramos en una sesión más, de las indicaciones que estamos viendo del proyecto de artesanía, pero debiéramos de terminarlo en una sesión más. Y luego de eso, sí o sí, partimos concentrándonos en ver el articulado del proyecto que está pendiente. Así que eso por mi lado, y sobre los 2.000 millones iniciales o 3.000, yo no sé qué, pero al final, ahí ustedes como ejecutivos, si quieren explicar de mejor manera cuál es la real situación sobre eso, le damos la bienvenida también al senador Moreira. Si no me equivoco, eso fue una indicación que metió la Erika Olivera, creo, como la diputada Erika Olivera, y a la larga ahí no sé cómo habrá quedado los ánimos, y obviamente entendiendo que 600 millones van prácticamente para pagar los finiquitos y quedarían 100 para funcionar hasta no sé cuándo. Según los estatutos, ellos sí podrían funcionar hasta octubre del próximo año, que en el fondo se renovaba, y parte de esa renovación, si no me equivoco, incluso está la votación hasta el presidente del Comité Olímpico. Entonces, y dentro del directorio como tal, que podían, más allá de que finalmente respetando el estatuto, si no me equivoco, Harold McNichols también puede tomar ciertas atribuciones, como lo dijo acá, que a mí no me gustó mucho, en decir prácticamente soy el patrón de fondo y hago lo que quiero, y eso a mí no me gustó mucho cuando vino y lo dijo, así como diciendo yo lo que diga es lo que se tiene que hacer. Pero obviamente hay un estatuto que se puede, que respetándolo sí les permitiría, obviamente, teniendo los recursos disponibles, poder estar hasta octubre del próximo año. Así que no sé si ahí, Hugo, tú quieres agregar algo al respecto. Buenas tardes. Para atender la consulta del senador Galilea por su intermedio, señor presidente, la verdad es que el proyecto de presupuesto que presentó el Ejecutivo consideraba una situación presupuestaria, cierre administrativo de la corporación de alrededor de 2.000 millones, producto de la indicación que se hizo en comisión mixta, creo, de rebajarlo a 500, se llegó a una suma que puso la dirección de presupuesto de 700 millones alrededor, calculando eventuales indemnizaciones. Ahora eso es una proyección porque hay muchas audiencias programadas todavía, creo que hasta marzo o abril del próximo año, por lo tanto no es una suma cierta, digamos, una proyección más o menos en relación a los meses de trabajo. Ahora, bien, respecto del cierre, tal como lo indicaba el presidente, el estatuto, que es del año 2020, es decir, mucho antes del proceso,
establecía que la corporación tenía una vigencia hasta 12 meses siguientes a la terminación de los Juegos. Los Juegos Parapanamericanos terminaron a fines de noviembre, posibles de prorrogar hasta por 12 meses más, si es que el director ejecutivo lo solicitaba y la asamblea de socios lo aprobaba, que fue lo que se hizo, entiendo que más o menos a fines de septiembre en una asamblea. Evidentemente la proyección es que sea lo antes posible y la complejidad del cierre administrativo tiene que ver con dejar el proceso de rendición de cuentas correctamente cerrado, lo que implica la presentación de las rendiciones, que eso ya lo hizo la corporación, la revisión, la aceptación de los respaldos o la devolución de aquellos que no cumplen con el estándar administrativo para su aclaración por parte de la corporación. Ese es el proceso que se está desarrollando. Nosotros estamos mensualmente reportando en la Comisión de Deportes y Recreación el estado de avance del proceso. Si le parece bien, por su intermedio, señor presidente, podemos reenviar esta información a la secretaría de esta comisión, a objeto de que ustedes tomen conocimiento de cuál es el ritmo, digamos, de rendición y aprobación que está teniendo este proceso en la actualidad. Y eso es lo que se ha proyectado, que se va a demorar por lo menos un par de meses más hasta mediados, ¿no es cierto?, del próximo año. Y para eso se requiere un financiamiento que es el que estaba contemplado en la solicitud de recursos que hizo el Ejecutivo al Congreso. Eso es lo que puedo decir al respecto. Muchas gracias, don Hugo Castelli. ¿Quedaste bien? Rodrigo, adelante. Una pregunta. Efectivamente, recuerdo que los estatutos decían que duraba 12 meses después de los Parapanamericanos, es decir, debía haber en principio terminado en diciembre ahora. Salvo que los socios de la corporación estipularon una prórroga de 12 meses, que fue lo que ocurrió hace poco. ¿Quiénes son los socios de esa corporación? Para ser muy preciso, ¿Era decisión de junta? El artículo cuarto del estatuto vigente señala que a solicitud del director ejecutivo, por acuerdo de asamblea extraordinaria o asamblea ordinaria, los socios son los mismos, se puede prorrogar hasta por 12 meses la vigencia. Los socios son el Instituto Nacional de Deportes y el Comité Olímpico de Chile. Gracias, don Hugo. ¿Eso está bien? Ok, señor secretario, entonces vamos al primer punto de la tabla. El primer punto de la tabla, como lo he mencionado con anterioridad, es para esta comisión iniciar la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.019 que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización de conflictos de interés y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. Este es un proyecto de ley que se inició en la Cámara de Diputados, una moción del actual senador y diputado a las fechas, Matías Walker, del diputado señor Melo y los diputados señora Vallejos, señor Brown, Chávez, Fuentes, Gutiérrez, Jiménez, Pilovsky y Robles. Es un proyecto de ley que fue aprobado en general en la Cámara de Diputados por 132 votos a favor y solamente 2 abstenciones. Ingresó al Senado el 4 de septiembre del año 2018 y en su tramitación inicial fue derivado para su estudio a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Este proyecto de ley, básicamente, haciendo una cuestión muy resumida de sus contenidos, es modernizar el modelo de regulación de las sociedades anónimas deportivas profesionales, estableciendo mayores facultades de fiscalización por parte de la Comisión para el Mercado Financiero, previniendo los conflictos de intereses y entregando a los clubes la posibilidad de inyectar nuevos recursos por medio de la participación de los hinchas en la propiedad y administración real de estas sociedades. Son básicamente esos los 3 objetivos grandes, los 3 objetivos gruesos de este proyecto de ley. Hacer presente, presidente y senadores, solamente 2 cuestiones. El Senado, con fecha 12 de noviembre, recién pasado, cambió la tramitación de este proyecto de ley y determinó que pasara en su discusión en general a esta Comisión de Cultura y Deportes, para luego, en el caso de ser aprobado por la Sala, la discusión en particular de este proyecto se efectúe en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que es la constitución que originalmente se había destinado el proyecto. Y este es un proyecto que además luego tiene que ser analizado en lo pertinente por la Comisión de Hacienda. Es una primera cuestión. Y una segunda cuestión que es importante que la Comisión tenga presente, que del texto que aprobó la Cámara de Diputados en relación con el texto que había aprobado la Comisión
de Deporte y Recreación de ella misma, en su momento, hubo 3 disposiciones que por temas de quórum no quedaron comprendidas dentro del proyecto de ley. No alcanzaron el quórum, en consecuencia no se pudieron votar. Y una de ellas era precisamente la que regulaba el tema del conflicto de interés, que ya está en el artículo 21 regulado de la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, pero lo que se quería hacer acá era de incluir una disposición que señalaba que los agentes, mandatarios y socios de empresas de representación de jugadores de fútbol no podrán adquirir la propiedad directa o indirecta de acciones o derechos de las sociedades reguladas en esta ley. La contravención a esta prohibición será sancionada además con la inhabilitación inmediata para ser agentes, mandatarios o socios de empresas de representación de jugadores de fútbol profesional. Esa norma es una norma que modificaba el artículo 21 de la Ley de Sociedades Anónimas Profesionales y quedó eliminada por la razón que les dije hace un momento, que es no incorporar no tener el quórum necesario. Y también hubo otras 2 disposiciones que están contenidas en el artículo 39 ter y 39 quater. El 39 quater es un tema de competencia, que tampoco quedaron incluidas dentro de las modificaciones que se proponían en el proyecto de ley y en el estudio que efectuó la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados respecto de esta iniciativa legal, señor presidente. Gracias, señor secretario. Entonces, antes de darle la palabra al senador Matías Walker, autor, y además felicitarlo públicamente porque de verdad que le ha metido harta fuerza y harta insistencia, que creo que es muy necesario para un proyecto que lleva prácticamente 8 años en el Congreso, de los cuales tuvo 2 en la Cámara de Diputados y lleva 6 acá en el Senado. Así que, y Matías primero y después Juan Carlos, yo creo que ese sería el orden. Así que Matías tiene la palabra. Matías Walker. Antes. ¿Tú querías? Toma la palabra. Mira, lo mío es muy breve, presidente. Mire, yo sé que este proyecto se ha demorado 6 años y que finalmente se convino de que lo viera la Comisión de Constitución, que nosotros votáramos en general, pero la Comisión de Constitución viera esto. Lo segundo es que después de una lectura creo que hay que revisarlo bien, con mucho cuidado. Creo que es importante que el Ejecutivo nos diga cómo han funcionado las sociedades anónimas deportivas. Se dice de que hay muchas leyes posteriores y algunas normativas actuales fundamentalmente quedarían ya subsanadas en otros proyectos, y la verdad que yo entiendo lo que se busca con esto, pero a mí me gustaría que me dijeras cómo hacemos los cambios necesarios, porque eso se votaría después en particular una vez que lo revise. Eso es nomás. Señor Walker, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias por haber colocado en tabla este proyecto de ley que, como usted lo ha señalado muy bien, lleva más de 6 años de tramitación en el Senado. Lo presentamos el año 2016. Gracias por ponerlo en tabla. Gracias por invitarme. Gracias al senador Daniel Núñez, que me permitió reemplazarlo también en esta sesión. Espero que haya llegado el reemplazo. Muchas gracias. Presidente, voy a ser muy breve porque efectivamente la decisión de la sala, tras una petición suya como presidente de esta Comisión de Deportes y Cultura, es habilitar la votación en general. Habilitar la votación en general por parte de la sala, que la sala se pronuncie si desea o no continuar adelante con la tramitación de este proyecto, y ahí presentar un plazo de indicaciones tanto para los parlamentarios como para el propio Ejecutivo, que va a exponer. Don Hugo Castelli además conoce este proyecto desde su origen, porque además era parte en ese entonces el gobierno de la presidenta Bachelet, que indicó también este proyecto. Don Juan Carlos Silva también conoce este proyecto desde su origen, no solamente porque fue un destacado subsecretario en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, sino que además Juan Carlos Silva, por esas
casualidad de la vida, fue parte del directorio de un gran directorio de la NFP presidido por don Arturo Salá. Y don Juan Carlos Silva, me alegro mucho que haya sido invitado a exponer este proyecto porque él es especialista en estos temas y fue parte de ese directorio de la NFP. Y en muchas conversaciones con la NFP y con la Federación de Fútbol de Chile se logró enriquecer este proyecto, perfeccionarlo y despejar algunas dudas que habían, y con esto aprovecho de responder la consulta del senador Iván Moreira. Porque si pudiera resumir en una palabra, presidente, el objetivo de este proyecto hoy día es terminar con los conflictos de interés en el fútbol profesional. Se van a cumplir 20 años de la entrada en vigencia de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. De hecho, estoy invitado esta semana a un seminario que organizó José Gregorio, decano de la Facultad de Derecho de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, precisamente al cumplirse 20 años. Y vemos que está lleno de conflictos de interés la actividad. Primero, por la multipropiedad, empresarios que son dueños directa o indirectamente de más de un club, lo que produce un conflicto de interés deportivo, pero también del punto de vista societario, ético también, y conflictos de interés porque representantes, agentes de jugadores participan directa o indirectamente en la propiedad o en la administración de sociedades anónimas deportivas profesionales. Entonces, pareciera ser un consenso bastante amplio de que hay que terminar con esos conflictos de interés. Consenso que comparte el propio presidente de la NFP y la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milat, con quien hemos discutido esto muchas veces a grado tal que él ha intentado reformar los estatutos de la NFP, como le consta a Juan Carlos Silva, y no ha podido llevar a cabo esa reforma de estatuto, porque esa reforma de estatuto requiere un 80% de aprobación de todos los clubes. Entonces usted comprenderá, presidente, estimados senadores, que los clubes donde existen conflictos de interés no van a aprobar aquellas reformas de estatutos que les perjudican a ellos mismos. Entonces, eso es lo que hace básicamente este proyecto, específicamente la prohibición de participación directa o indirecta de representantes de la propiedad de los clubes, eliminando conflictos de interés que perjudican al fútbol. Impedimento que dirigentes sean dueños a través de familiares o empleados de más de un club, lo que constituye un acto contrario a la ética deportiva. Y establecemos dos mecanismos para incentivar que los hinchas puedan participar de la propiedad de los clubes. Y hago hincapié, y es que puedan participar, no es que deban participar. Efectivamente, con los autores originales de este proyecto, entre los cuales se encontraba el diputado Pedro Brown, el diputado Jaime Piloski, Tucapel Jiménez, habíamos pensado en la posibilidad de emular el modelo alemán, que nos gustaba mucho. En Alemania, como usted sabe, presidente, los socios de los clubes son dueños del 51% de la acción. Pero nos dimos cuenta, una vez presentado el proyecto, que esta idea, si bien era muy bonita, era impracticable, porque esto debió hacerse, y de hecho, estudiando el origen de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas del año 2005, y recuerdo que fue Alberto Espina y otros que propiciaron la posibilidad que los socios de las entonces corporaciones, por ejemplo la Corfuch, o Club Social y Deportivo Colo Colo, o la Fundación Universidad Católica, pudieran tener un derecho preferente de adquisición de la acción. Pero eso es más difícil cuando ya la propiedad de esos clubes está consolidada. Entonces, acogiendo observaciones que nos presentaron distintos actores y también para no caer en un vicio de constitucionalidad, nosotros dijimos, habilitemos este mecanismo pero que sea voluntario. Es decir, que las sociedades anónimas deportivas profesionales puedan, no deban, puedan emitir acciones de su propia emisión a ser suscritas por los socios de los clubes. Es una posibilidad, no es una imposición, no podemos imponerlo porque estaríamos vulnerando el derecho de propiedad, ¿no?
Y también establecemos las comisiones de hinchas, ¿no? Que los hinchas puedan tener dar la importancia social del fútbol, que puedan tener derecho al menos a voz, no a voto, pero sí a voz en las instancias directivas de la Sociedad Anónima Deportiva Profesionales. Hasta ahí el proyecto, tan simple como eso, presidente. Después, este gobierno, y es lo que va a exponer seguramente don Hugo Castelli, y tras muchas conversaciones con el ministro de Deportes, Jaime Pizarro, tuvo a bien incorporar algo que también clamaban los periodistas deportivos, el mundo del fútbol, que es aumentar las facultades sancionatorias que hoy día tiene el IND. Se da una anomalía porque hoy día la ANFP agrupa distintas sociedades anónimas deportivas profesionales que tienen fiscalización por parte de la Comisión de Mercado Financiero, pero la ANFP no es fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero, porque no es sociedad anónima deportiva profesional, es una corporación sujeta a la supervigilancia del Ministerio de Justicia. Entonces tenemos que mejorar. Y ahí está la indicación que presentó el Ejecutivo, que es un clamor de todo el mundo del fútbol, que es separar definitivamente lo que es la Liga Deportiva Profesional, como en España, que hoy día sería la ANFP, que agrupa los clubes, las sociedades, de la federación. La federación es la que representa a las selecciones de fútbol, la selección adulta, las selecciones juveniles, la selección femenina de fútbol. Eso es básicamente la estructura del proyecto. ¿Qué es lo que le pedimos a la Comisión de Deporte, presidente? Es que pueda habilitar la idea de legislar, que esa idea de legislar pueda ser ratificada en la sala, y respondiendo a la pregunta e inquietud muy válida del senador Moreira, es que la sala, como es usual, fije un plazo de indicaciones para que este proyecto sea revisado por la Comisión de Constitución, donde está el senador Rodrigo Galilea, lo que ofrece garantías a todos los... Paulina Núñez está hoy día. Bueno, fantástico. Entonces, esa es la idea, presidente. Eso en simple, porque yo sé que tanto el Ejecutivo como Juan Carlos Silva, que, como digo, es de las personas que más saben de la historia de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, probablemente van a poder enriquecer lo que yo he señalado. Pero lo único que le pido a la Comisión, presidente, es que nos puedan habilitar la idea de legislar para que eso lo ratifique la sala y podamos fijar de común acuerdo, como se hace siempre en la sala, un plazo de indicaciones para que esas indicaciones puedan ser vistas por la Comisión de Constitución y posteriormente por la Comisión de Hacienda, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías Walker. Yo creo que nos queda cada vez más claro la forma y el fondo del proyecto, y obviamente yo creo que es importante darle la celeridad que corresponde. Dos cosas. Uno, me encantaría que hoy día lo podamos votar en general, que se vaya a la sala, y yo creo que esa es la idea que tenemos para que de la sala pase cuanto antes también a Constitución, y ojalá en Constitución no se quede estancado ahí como lleva prácticamente 6 años, así que esa es la idea de moverlo. Lo que me estaba explicando el señor secretario, y si quiere, yo no tengo ningún problema, ahí lo va a explicar específicamente sobre un punto que es el corazón del proyecto, que finalmente no tuvo el quórum suficiente cuando se votó en la sala, pero aquí lo explica el señor secretario. Sí, la mención que hice, presidente, en la relación de este proyecto, una de las modificaciones que se contemplaba era reemplazar el artículo 21 de la Ley de las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales por otro, que precisamente contempla los dos aspectos centrales, según lo que ha hecho la relación el senador Walker de este proyecto, que es: solamente se puede ser accionista de una sociedad regulada en esta ley, prohibición que alcanzará también a sus consanguíneos o afines hasta tercer grado, o sea, hay una prohibición personal y también parental en el grado que se dice. Y luego se ha agregado otra norma que decía que, no obstante lo dispuesto en el inciso primero, los agentes, mandatarios y socios de empresas de representación de jugadores de fútbol no podrán adquirir la propiedad directa o indirecta de acciones o derechos de sociedades reguladas en esta ley. La contravención a esta prohibición será sancionada, además, con la inhabilitación inmediata para ser agentes, mandatarios o socios de empresas de representación de jugadores de fútbol. Esta norma, al ser votada en particular en la Cámara de Diputados, fue aprobada por 76 votos a favor, 50 en contra y 9 abstenciones, y el quórum requerido era de 78 votos, porque era una norma de quórum absoluto, la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. Y en consecuencia, esta norma hoy día no forma parte del proyecto de ley
que va a votar esta comisión y que puede votar en general la sala una vez que lo despache, y por lo tanto es uno de los aspectos centrales para efecto que sea reincorporado mediante las indicaciones en la tramitación del proyecto de ley, precisamente para cumplir el objetivo que se había prefijado esta iniciativa. Eso es el presidente. Senador Walker. Sí, efectivamente, como indica el secretario, faltó 2 votos para esa norma de quórum y por lo mismo el propio Ejecutivo la ha contemplado dentro de sus propias indicaciones, para que no exista ninguna duda respecto a su admisibilidad, porque además, como van a ser de competencia en su fiscalización de la Comisión de Mercados Financieros y se van a calificar probablemente como norma orgánica. En todo caso, no es el único objetivo del proyecto, porque también es la participación de los socios, es la multipropiedad, pero efectivamente para hacernos cargo de eso están las indicaciones del propio Ejecutivo, más la que puedan incorporar los propios parlamentarios en el plazo de indicaciones que define la sala, pero además para hacerse cargo de cualquier cuestión de admisibilidad las ha presentado y las va a reiterar el Ejecutivo dentro del plazo que disponga la sala. Muchas gracias, señor Walker. Entonces, para pasar, antes de pasar a Juan Carlos, saludar a Hernán Domínguez, también asesor jurídico del MINDEP, y presentar a Juan Carlos Silva. Juan Carlos, abogado de la Universidad Católica, desempeñándose como vicepresidente del Club de Deportes Iquique, director de la Federación de Fútbol de Chile, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y miembro del Tribunal de Disciplina de la Conmebol. También profesor de Derecho de Fútbol hace 3 años de la Universidad Adolfo Ibáñez, es parte de la Comisión de Disciplina del Fútbol Amateur. Juan Carlos, nos conocemos de antes, así que muy feliz de que esté acá junto a nosotros, y Matías también dijo algunas palabras tuyas. La verdad que eres bastante apreciado dentro de los parlamentarios, y hemos tenido experiencia ahí también que contigo como subsecretario, así que te agradezco que estés con nosotros y sin duda alguna aquí tu exposición va a ser bastante importante para este proyecto. Así que, Juan Carlos, tiene la palabra. Gracias, presidente, y también quiero ser bien respetuoso con el tiempo y de usted y de los senadores. Agradecerle a usted, al resto de los senadores de la comisión, a la secretaría de la comisión y también a Hugo Hernán. Nos ha tocado también, como bien dijo el senador Matías Walker, por la historia de este proyecto, estar en contacto. Solamente quiero reforzar un tema que creo que es importante, dado los aspectos que trata el proyecto, que me pareció importante, y agradezco la invitación, presidente, de exponerlo desde el punto de vista más autónomo e independiente posible. Como bien señaló el senador Matías Walker, a mí me tocó en los inicios de este proyecto comparecer en la Comisión del Deporte de la Cámara como representante o director de la Federación y de la NFP, y obviamente uno tiene que ser bastante transparente con los intereses que ahí se representan. Uno es mandatario, por así decirlo, el resto de los clubes asociados, y me recuerdo que hubo muchas discusiones respecto al tema de la participación de los hinchas en la propiedad, y quiero también reconocer y agradecer muchas veces estos proyectos cuando se identifican mucho a un senador, a un parlamentario, tienden a criticarse injustamente como que los parlamentarios se enamoran de los proyectos. Yo quiero reconocer que aquí, caso alguno, me tocó ser testigo cómo el senador Walker se fue abriendo a discutir distintos aspectos del proyecto, ha tenido paciencia, ha tenido disposición, ha tenido voluntad, y yo hoy día lo digo, presidente, de una vereda súper autónoma, sin ningún tipo de representación. Hoy día, como usted bien señaló, yo sí soy parte de la Asociación de Fútbol Amateur, que no tiene nada que ver con este proyecto, y por lo tanto me interesa exponer de la perspectiva más autónoma posible, ¿ya? Eso no quiere decir que sea negativo que la NFP, los clubes expongan en la discusión particular sus distintas visiones, pero creo que en la experiencia que yo he tenido quizás poder resumirla y exponerla desde el punto de vista de dónde están los énfasis, por qué es tan positivo que este proyecto se reactive. Esa fue mi intención, y tratar de no quizás, como es la discusión en general, ir a los detalles. Si bien yo lo he estudiado y los conozco, pero creo que a veces las contingencias deportivas nos permiten abordar ciertos aspectos técnicos. Yo sé que muchos que nos gusta el fútbol nos damos cuenta de que hace poco, en la término del campeonato pasado, se empezó a vivir mucho lo que es el fútbol escritorio, ¿ya? Y uno de los presidentes de los clubes que estuvo peleando por el campeonato hasta el final, incluso llegó a la Comisión de Disciplina de la NFP diciendo, bueno, aquí 2 más 2 son 4, es cosa que el Consejo Presidente, los clubes, el señor presidente de la NFP tome carta en el asunto, porque ya esto está afectando a la institucionalidad. Uno agradece esas declaraciones, pero sería ideal que no fueran en momentos de contingencia, sino que se aportara como desde hace ya tantos años lo ha buscado este proyecto. Entonces,
¿Por qué lo digo? Porque precisamente hoy día, y bien lo expuso el senador Walker, el énfasis, creo yo, debiera estar en la fiscalización, y una correcta fiscalización va a permitir regular conflictos de interés y por lo tanto también que esa participación sea efectiva. Imaginémonos que hoy día el proyecto de ley recoge la obligación estatutaria, ¿no es cierto?, de que las organizaciones deportivas profesionales establezcan en su estatuto las instancias de participación, que designen enlaces para dar cumplimiento a la ley de derechos y deberes de los asistentes del espectáculo de fútbol profesional, lo mismo con comisiones de hinchas. Pero si no hay claridad respecto a los beneficiarios finales y los controladores de esos clubes, incluso esa participación va a ser exigua o puede carecer de los mismos problemas que tiene hoy día la transparencia respecto a los controladores o beneficiarios finales. Entonces, tomando todo lo que ha sido la historia de este proyecto, lo que yo he tratado de propiciar y estudiar es como decir, bueno, cómo recoger y sobre lo que se ha aprobado en primer trámite legislativo, poder propiciar y avanzar en eso. Hoy día, y afortunadamente, el tema de la participación, y como bien se ha dicho, es necesario que hayan distintas instancias. Yo quiero agradecer también que se escuchó a muchos clubes de distintas realidades. No es lo mismo ser un club de alta convocatoria que un club de primera B o segunda división profesional, que hoy día tienen, dicho sea de paso, sus propias contingencias y problemas. Y por lo tanto, eso también se amplió y hoy día las distintas instancias de participación de los hinchas, la propiedad de los clubes, está abierta en el proyecto. Incluso hay partes del texto aprobado que mandata un reglamento regular eso. Yo creo que eso se puede ir perfeccionando porque también va a haber que hacer cierto cruce con el proyecto 2 que está en la tabla hoy día para esta sesión, que tiene que ver cómo se busca perfeccionar la ley de derechos y deberes a los asistentes de espectáculos de fútbol profesional, porque ahí también se habla de los hinchas, se definen los hinchas, las comisiones, y sin dejar de lado que muchas veces ha existido cierta cautela y preocupación respecto a... es muy importante que las instancias de representación de los hinchas sean lo más formal posible. El proyecto se basa en las corporaciones y fundaciones existentes al momento de generarse los contratos de concesión, pero muchas veces pueden haberse extinguido, incluso también el proyecto se hace cargo de eso. Y bueno, ¿cómo logramos que sea lo más formal posible para evitar lo que en algún momento llevó al fútbol profesional a tener que prohibir el contacto de los clubes y los dirigentes con los hinchas? Porque se generaba un incentivo perverso cuando no estaba formalizada esa relación, aquí se generaban ciertas prebendas y situaciones que terminaban bastante complejas y conflictivas. Entonces, entiendo yo que ese tema de la participación podría decir que si bien le generó entendible preocupación a algunos clubes asociados, según las distintas realidades, debería dar paso a la importancia de la fiscalización y buscar el controlador o beneficiario final. En mi propuesta pasa por lo que bien toma el proyecto. Hoy día la fiscalización, y bien lo debe saber Hernán y Hugo, que el IND recibe obviamente los requisitos, los antecedentes propios para registrar a las organizaciones deportivas profesionales, pero no tiene no tiene más información o antecedentes o facultades para fiscalizar que quienes aparecen ahí sean los pertinentes. El proyecto avanza obligando a depositar e informar los contratos de concesión y los antecedentes de esos contratos. Muy positivo. Nosotros queremos avanzar un paso más. Nosotros queremos proponer, presidente, que aquí además se pueda evaluar que se informe cuando hay una venta o cambio en el control de algún club, ¿ya? Que esos contratos de venta de quien tiene el control o el nuevo administrador de un club también puedan ser depositados. ¿Y por qué va a ser importante? Porque hoy día, bien se ha dicho acá, se produce una dicotomía, ¿y a qué voy? La norma interna del fútbol, aunque parezca bastante contraproducente, obliga a que cada club, para poder participar, cada club profesional, hoy día tiene que, para obtener una licencia que se le otorga para participar en las competiciones nacionales, tiene que presentar una declaración jurada ante notario donde describa la estructura de la propiedad, el mecanismo de control del club, detallando y señalando de dicha declaración que ninguna persona natural o jurídica está implicada en la gestión, administración o actuación de algún club, de otro club, directa o indirectamente, ya sea con la propiedad, con derecho a voto, con derecho a designar. O sea, hoy día hay una normativa interna del fútbol que, por lo que se comente, lo que se ha puesto sobre la mesa por los propios dirigentes del fútbol que se dan esa normativa, pareciera ser letra muerta. Y aquí hay una oportunidad de recogerlo, que bien se recoge y bien se esboza, y que se pueda fortalecer
en lo que al conocimiento de los beneficiarios finales o controladores de los clubes se refiere, ¿ya? Nosotros creemos que, y para no alargarme, que hay 3 o 4 propuestas que podrían trabajar, y tomándolo por su intermedio lo que preguntaba el senador Moreira, durante también el trabajo en particular de esto. Como bien se ha dicho, como bien recoge el proyecto, potenciar, como decirle, darle diente a la CMF, a la unidad de análisis financiero también para eventuales lavados de activos que haya en las propiedades de los clubes, y incorporando facultades para requerir información financiera y contable. Hoy día, y lo hablaba el fin de semana con un abogado que trabaja en la CMF, me decía, nosotros hoy día recibimos en la CMF la información de los estados financieros, presupuestos, balance, pero pueden decir cualquier cosa y no podemos hacer nada. Eso debería cambiar y va a cambiar con este proyecto, y creo que es un gran avance. Lo segundo, pensar eventualmente en tener un registro de controladores y beneficiarios finales de las sociedades anónimas deportivas junto con el registro de las organizaciones deportivas profesionales. Eso puede ser sumamente importante porque ya no va a ser la obligación que hay en la normativa del fútbol, donde, como hemos visto, está establecido y se dice que tiene que, ante notario, hacer una declaración jurada, pero pareciera que eso no se condice con la percepción que hay en los propios clubes, en la propia también ambiente deportivo en el ámbito del fútbol con esto. Luego, obligación de informar a quienes contratan con las sociedades anónimas deportivas profesionales. También a veces, presidente, es importante que se haya asesoría legal, asesoría financiera. Le doy un ejemplo, para no ser tan teórico. Recientemente se vendió un club del sur, Huachipato, y se hizo la presentación oficial del nuevo técnico, Jaime García, de mucha trayectoria, con el gerente deportivo Jorge Correa, gran profesional que lleva muchos años, anteriormente trabajó en Palestino, y el nuevo controlador o presidente y dueño, Hernán Rosenblut. Y le preguntaron por la multipropiedad, y ¿qué dijo? Respondió Jorge Correa al gerente y dijo, miren, esto ha venido trabajándose hace tiempo, hubo que conseguir los préstamos, ¿ya? Lo dijo abiertamente. Bueno, es interesante saber, bueno, ¿qué préstamo? ¿Qué institución financiera ve factible entregar recursos a una organización deportiva profesional de esa índole en base a qué garantía, a qué antecedente? Con eso, el mismo Huachipato o cualquier otro dirigente, propietario de un club, va a quedar con la misma tranquilidad. Mire, acá está. Estos son los contratos relacionados que puedan evitar cualquier conflicto de interés. Por último, también cambiar los sujetos pasivos, también evaluar en la infracción. Hoy día el proyecto recoge ser más duro y firme con las sanciones, pero eventualmente habría que hacer responsable a quienes, con algún cargo de dirección o representación, realicen una información falsa respecto a quién es el controlador o beneficiario final. Esa sanción puede ser más firme, tanto pecuniariamente y eventualmente penal. Por último, y usted bien lo conoce, presidente, también chequear que no tengamos algunas exigencias propias del fútbol en otros deportes. Eventualmente ver que no se esté exigiendo, no sé, comisión de hinchas para a lo mejor ramas de ciertos deportes que puedan ejercerse profesionalmente. Entiendo que usted ejerció el atletismo de manera profesional en varios clubes, bueno, y eso eventualmente alguien lo podría interpretar, bueno, es necesario ahí tener estas instancias participativas, no hay que tenerlas, bueno, es algo que yo creo que se puede recoger y para perfeccionar. Y por último, dar 3 insumos que sirven para esta discusión cuando se pueda ver en particular. Hoy día hay un proyecto de ley que está presentado, que es de la senadora Paulina Bodanovich y del senador Alfonso Durresti, que precisamente apuntan a esto mismo que estamos hablando. Solamente voy a citar una parte de lo que dice el proyecto. Ellos proponen que la Comisión del Mercado Financiero pueda requerir información incluso clasificada como reservada del Servicio de Impuesto Interno y de la Unidad de Análisis Financiero, ¿ya? También hay un boletín, es un mensaje del Ejecutivo que hoy día está en la Comisión de Hacienda, que busca que precisamente haya un registro de controladores y beneficiarios finales de entidades que hayan recibido fondos públicos o que tengan convenios con el Estado, ¿ya? Eso me parece pertinente, y alguien podría decir, pero ¿por qué entonces el fútbol lo vamos a hacer una regulación específica? ¿O el deporte por qué específico? Porque tiene particularidades de interés público que no tiene otras áreas, ¿ya? Si es que hay una entidad de otro rubro, no sé, más económico, que reciba fondos públicos, bienvenido que exista ese registro de beneficiario. Pero acá necesitamos especificidades, y solamente cito un ejemplo. La ley 19.733 sobre libertades de opinión e información, conocida como la ley de prensa, regula en su artículo 9 muy específicamente cómo tienen que ser los requisitos de quienes quieran ser propietarios de canales de televisión o de medios de comunicación. Tienen que tener una serie de requisitos de nacionalidad, de información, que tienes que estar libre acceso al público en general, presidente. Ni siquiera
a las instancias públicas de fiscalización. Y por lo tanto, no es contraproducente que alguien diga, bueno, es que ya existe un proyecto que está regulando un registro de beneficiarios o controladores de entidades receptoras de fondos públicos, porque en el caso del fútbol, aunque no se reciban fondos públicos, es necesario tener un registro, es necesario saber quién controla. Y cierro diciendo, quien hemos representado alguna sociedad anónima deportiva profesional en sus directorios, hemos tenido la posibilidad y la suerte de poder decir, miren, yo estoy representando a tal propietario con tal función, y tal propietario puede decir, miren, yo compré las acciones de tal o cual club porque realicé tal o cual negocio personal o familiar, y con esos recursos se me permitió comprar o adquirir la propiedad o el control de un club. A eso creo yo deberíamos apostar, presidente. Disculpe si me extendí un poco. Muchas gracias, Juan Carlos Silva. De verdad que muy buena tu intervención, muy buena la explicación, y yo creo que va quedando, insisto, cada vez más claro lo que busca el proyecto como tal. Yo en 4 palabras lo defino como transparencia, fiscalización, regulación, sanción. Y aclarar algo que también lo dijiste en alguna parte de tu intervención, es el artículo único. El artículo 1 dice, son organizaciones deportivas profesionales aquellas constituidas en conformidad a esta ley, que tengan por objeto organizar, producir, comercializar y participar en espectáculos deportivos, y que se encuentren incorporadas en el registro a que se refiere el artículo 2 de esta ley. Lo que quiero decir que gran parte de la conversación, y para que se entienda no solamente por nosotros como senadores, sino que quienes nos pueden estar viendo, que no estamos solamente intentando regular algo que va hacia el fútbol, es a todas las organizaciones deportivas nacionales. Entonces creo que no solamente con este proyecto le vamos a hacer un tremendo bien al fútbol, que es donde hoy día se comercializa más, donde se ven los recursos económicos, donde se ven estos posibles chanchullos que de repente se cometen con esta multidueños de los mismos clubes, etcétera, que hoy día de alguna u otra forma la ley sí lo podría permitir. Existen vacíos legales que podrían de ahí tomarlos para poderlo hacer, pero esto va para todo tipo de organización deportiva en cualquier sea el deporte. Entonces quería aclarar ese punto. ¿Preguntas hasta el momento? Para darle el paso al Ejecutivo y después hacemos las preguntas. Don Hugo. Senador Galilea. Yo quería hacer un comentario, cosa de que lo aborde después el Ejecutivo, pero escuchando la exposición del licenciado Juan Carlos Silva, yo tiendo a compartir con su punto de vista de que en las dos temáticas que aborda, las dos principales temáticas que aborda el proyecto, el tema de los hinchas y el tema de los, no sé si llamarlo conflicto de interés o claridad de quién diablo es el último beneficiario, lo que me parece a mí verdaderamente importante es esto último. El tema de la participación de hinchas en directorios tiene muchas complejidades que después las podemos abordar, muchísimas, pero lo que sí es, pareciera ser un dato, es este tema de cruces de intereses que no necesariamente vienen dados porque una persona sea el titular de acciones en un club o en otro, porque eso sería muy burdo, está prohibido, en fin, genera sanción inmediatamente. Pero todo el tema de financiamiento al que abordaba Juan Carlos es quizás la clave de este tema. Mucho se dice que empresas de factoring finalmente son, o a través de los factoring, son dueños indirectos de clubes, de jugadores, de esto, de aquí, de allá. Esto creo que también hay que cruzarlo con el tema de las apuestas y auspicios vinculados a las apuestas. Todos leímos, bueno, los que nos interesa el fútbol, ¿no? Como la semana pasada, corríjame, en Argentina se abrió de nuevo una caja de Pandora de eventuales arreglos de partidos. De acuerdo a los denunciantes, involucra no solamente a clubes ni a representantes, sino que también a la AFA. O sea, sería una cosa de magnitudes gigantescas. Entonces, este tema, en un deporte que mueve tantos recursos como es el fútbol, hay que ser muy, muy cuidadoso, y yo en ese punto, particularmente en el tema, justamente no de los hinchas, sino que el otro tema, el de los beneficiarios finales de los clubes, es donde yo pondría todo el foco de atención. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Galilea. Entonces, don Hugo, si quieren, o Hernán, que quieran escuchar la opinión de ustedes.
Solo hacer un pequeño resumen. La verdad, como ya lo habíamos hecho con el señor ministro hace unas semanas atrás, y lo mencionó por su intermedio, señor presidente, el senador Walker hace unos minutos, en mayo de este año, luego de haber adquirido el compromiso, la cartera de ingresar unas indicaciones al boletín, se ingresaron a la Comisión de Constitución. Por alguna razón formal que no logré descifrar en estos ratos, eso no se transmitió para la comisión en conjunto para preparar el comparado. Seguramente tiendo a creer que se trata de un tema formal respecto de los plazos para la presentación de indicaciones. Claro. Entonces, me agrada y me tranquiliza mucho entender de que todas las materias que se han señalado acá son objeto de las indicaciones que preparamos y trabajamos varios meses con el equipo del Ministerio de Hacienda y con la gente de la Comisión para el Mercado Financiero, así que van en la línea de lo que se ha señalado acá. Tanto la incorporación, la modificación del artículo 21 para prohibir propiedad de hasta el 5% en cualquier club que compita en el torneo profesional, no como la norma vigente que permite tener propiedad en una categoría y en otra, sino que eliminar esa permisibilidad. Hacerse cargo de las inhabilidades para los agentes representantes de los futbolistas o de los deportistas profesionales, incorporar sanciones y procedimientos sancionatorios administrativos tanto para el IND como en lo que se refiere a perfeccionar el que tiene hoy día la Comisión para el Mercado Financiero respecto de las entidades que hacen oferta pública de acciones. Y hay dos puntos adicionales que no se han mencionado acá, que a nosotros nos gustaría reforzar y que tiene que ver con, primero, también lo señaló el senador Walker hace un minuto, el tema de la separación de la federación respecto de la entidad que organiza la competencia de fútbol profesional. Una de nuestras principales reflexiones es que cuando se legisló sobre esta materia en el año 2005, se reguló a las organizaciones deportivas profesionales de base, sin tocar a la entidad que las agrupa y organiza el espectáculo, que hoy día, ¿no es cierto?, es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, constituida como una corporación de derecho privado sin fines de lucro. Creemos que la entidad del negocio que administra, en este caso, en torno al fútbol, no se condice con la entidad con la característica o la naturaleza de una entidad sin fines de lucro, sino que tiene que ser una entidad con fines de lucro, lucrativa. En la anterior, en la legislatura de allá del año 2018, lo que se proponía que fuera una sociedad anónima cerrada. Lamentablemente en esa parte el proyecto no prosperó, se está proponiendo nuevamente una postura así. Sin embargo, evidentemente se trata de un tema que es discutible, que es conversable, pero lo que no puede seguir sucediendo es que una entidad que administra un negocio de millones de dólares sea una corporación de derecho privado sin fines de lucro. Eso es lo que nos parece. Por lo tanto, ahí hay que hacer un perfeccionamiento. Y otro tema adicional que nos parece de todo importante y que va en la línea de lo que señalaba Juan Carlos hace unos minutos, es que el proyecto se orienta al fomento del deporte profesional en todas las modalidades deportivas. Nosotros hoy día tenemos ligas en el básquetbol, tenemos ligas en el voleibol, tenemos ligas en el handball, tenemos ligas en el rugby, y se ha producido un desarrollo y un incremento en la participación de deportistas. Tenemos participación de deportistas nuestros en ligas internacionales de alguna de estas disciplinas, y por lo tanto estamos incorporando en estas indicaciones un par de artículos que habilitan al Ministerio del Deporte para generar planes, acciones y programas de manera de promover y fomentar el deporte profesional en el país, que hoy día no estamos nosotros habilitados como ministerio para intervenir en ese ámbito. Entonces, quería resumir, digamos, de que esto ya está trabajado, y además es un proyecto que viene con un informe financiero. Nosotros estamos proponiendo la contratación de 3 profesionales en el Instituto Nacional del Deporte, está con el visto bueno de IPRE, para reforzar la fiscalización, que con este nuevo texto, en el evento que se apruebe, se mejore el proceso administrativo sancionatorio respecto a las organizaciones deportivas profesionales. Eso en general. ¿Le puedo dar la palabra? Sí, gracias, don Hugo. Don Hernán, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los senadores presentes. Quisiera centrarme muy brevemente en un punto que es muy importante, partiendo de la base de la total concordancia, lo que aquí hemos escuchado como exposiciones del senador Walker, con el cual hemos tenido también desde hace muchísimo tiempo un vínculo en torno a este proyecto, con ideas tal vez complementarias respecto a la idea matriz, y con todo lo que acaba de señalar Juan Carlos, que son principios que están recogidos en nuestra indicación. Yo lo único que quiero reforzar, dado que hoy día se va a hacer una votación en general de este proyecto,
es la idea de que nuestro ordenamiento jurídico tiene un déficit y un vacío normativo en una modalidad del deporte que es el deporte profesional. Cuando nosotros tomamos la ley del deporte, vemos que se enumera el deporte recreativo, el deporte formativo, el deporte de alto rendimiento, y de deporte profesional absolutamente nada. Y luego, en la ley que sí se destinó al deporte profesional, esta regulación se hizo solo parcialmente, regulando a las entidades de base, como dijo Hugo, que son los clubes que ejercen la competición deportiva profesional. Por lo tanto, nuestra indicación, y como Ministerio del Deporte no podríamos hacerlo de otra manera, está orientada hacia el fomento y desarrollo del deporte profesional en su conjunto, que es un área muy subdesarrollada en nuestro país. Si nosotros miramos ejemplos de otros países, bueno, ni que hablar de Europa, de Estados Unidos, tienen desarrolladas 10, 15 o 20 ligas deportivas profesionales. Tal vez nosotros tenemos muchos déficits, pero uno de ellos sin duda es un déficit normativo, porque en la medida que no hay normas que regulen esta materia, va a haber menos incentivo y menos seguridad jurídica para que entonces haya un interés por esta actividad. Por último, quiero señalar que en la indicación, probablemente en su corazón, en su parte más relevante, viene a proponer una estructura básica del deporte, aplicable al deporte profesional, no solamente al fútbol, sino a todas aquellas disciplinas que pudieran abrazar el profesionalismo deportivo, que es una estructura con organizaciones deportivas profesionales de base, los clubes deportivos, que pudieran tener formas jurídicas como sociedad anónima deportiva, corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, pero que tengan constituidos fondos de deporte profesional, lo que está hoy día contemplado, y que también expresamente la ley considere y incorpore al régimen de organizaciones deportivas profesionales a las sociedades concesionarias. Entonces, estableciendo un derecho opcional para que cualquiera de esas formas que más acomode para la conformación de organizaciones deportivas profesionales sea, digamos, decidida por los propios clubes. En una segunda etapa tendríamos, y esta sería una creación de la ley, la creación de las ligas deportivas profesionales. En nuestra legislación tenemos ligas deportivas que están en la ley del deporte y que se refieren solamente al deporte amateur. Ligas deportivas se menciona en la ley 20.019 sin ningún tipo de desarrollo. Acá hacemos en la indicación una extensa regulación de las ligas deportivas profesionales. Se propone que su constitución sea la de sociedades anónimas cerradas, cuestión en la cual hemos también pedido la opinión de especialistas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, como el profesor Álvaro Parra, perdón. Pero es una propuesta que evidentemente puede ser sujeta a un extenso debate. Y entonces, cada una de estas instancias, las organizaciones deportivas profesionales, son aquellas que operan en las competiciones deportivas por medio de deportistas profesionales. Luego las ligas son las que organizan los espectáculos como giro único de su actividad, espectáculos de deporte profesional. Y finalmente, en la cúspide organizativa, una federación deportiva que en la indicación nosotros señalamos que debe necesariamente ser una federación deportiva nacional, es decir, una federación deportiva con normas especiales de resguardo, de transparencia, ¿no es cierto?, de forma tal que dé plenas garantías de que su funcionamiento va a ser transparente. Ahora, esta pirámide tripartita con estos tres estamentos, en que cada uno de ellos tiene giros o fines sociales exclusivos que no se pueden traslapar unos con otros y que son exclusivos y excluyentes, a su vez sometidas a los siguientes principios, y con esto termino. Todas las entidades participantes deben tener la calidad de organizaciones deportivas profesionales. Hoy en día, y solamente lo tomo como un ejemplo, en el caso del fútbol tenemos el caso de la NFP, que es importantísima como organizador de las competiciones profesionales, que no tiene la calidad de organización deportiva profesional, y eso nos genera una serie de inconvenientes en materia regulatoria o de fiscalización. Todas las entidades en la propuesta deben, como línea de base, tener la calidad jurídica de organizaciones deportivas profesionales. Todas las entidades deben estar sometidas a un régimen registral, cuestión fundamental
para la obtención de la calidad de organización deportiva profesional y para poder aplicar respecto de ellas la debida fiscalización o eventuales sanciones en caso de incumplimiento. Y para esto se crea también a través de la indicación un registro que no existe con el desarrollo suficiente en la actualidad, que sería el registro público de organizaciones deportivas profesionales, con todos los elementos, datos e informaciones propios de un registro moderno que hoy día no tenemos. Luego, como esto lo señalé, pero lo repito, todas las entidades que participan del deporte profesional deben tener un fin social exclusivo e incompatible entre sí. El proyecto no entra a el tema de la separación de la NFP, de la Federación de Fútbol Profesional, como un tema, digamos, especial o específico del proyecto. El proyecto lo que hace es señalar, para ejercer el deporte profesional de aquí en adelante, las ligas deportivas profesionales deben organizar los espectáculos y las federaciones deben regir los intereses del deporte a nivel nacional. Y las actividades de ambos y sus fines sociales son incompatibles unos con los otros. De forma tal que esa es la manera con la cual nosotros enfocamos esto, que no solamente va dirigido al fútbol, al cual reconocemos obviamente como un deporte profesional, el único probablemente que tenemos en nuestro país, sino que dirigido hacia el futuro para que las nuevas, esperamos, modalidades deportivas profesionales puedan hacerlo en un orden razonable, lógico y eficiente. Y por último, todos estos estamentos estarán sometidos a un régimen de fiscalización, ya sea por el IND, en el caso de las organizaciones deportivas de base, y por la Comisión para el Mercado Financiero en el caso de las ligas deportivas profesionales y en aquellas organizaciones de base que hacen oferta pública de acciones, como también una línea de base importantísima respecto del aspecto fiscalizador. Y finalmente, señalar que el proyecto hace una extensa regulación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones en el ejercicio de los cargos directivos y gerenciales de parte de todos los integrantes de estos estamentos, de forma tal que ahí está el tema de los agentes deportivos, ¿no es cierto?, regulado debidamente, o todas las incompatibilidades más importantes que se extraen de la lógica que fomentarían una mayor transparencia del deporte profesional en nuestro país. Bueno, se podrían decir muchas más cosas respecto de esto, pero resumiendo, la indicación del Ejecutivo es totalmente complementaria, en realidad, con la indicación, con el proyecto del senador presente, Boca. Tomamos el concepto también de beneficiarios finales, está establecido en la indicación como un eje fundamental, y eso fundamentalmente como... Muchas gracias, don Hernán. Le aprovechamos de dar la bienvenida al senador Coloma, quien viene a exponer sobre el proyecto. ¿No? ¿No? Allá. Muy bien. Yo, no sé, ya expusieron los tres invitados. Yo como pregunta simple y en relación un poquito a lo que tú, Hernán, decías recién. Para el MINDEP, ¿dónde se genera la diferenciación entre una liga deportiva amateur y una liga deportiva profesional? ¿Qué es lo que es para el MINDEP un deportista profesional? En alguna parte de tu intervención dices el fútbol prácticamente quizás es el único deporte profesional. Entonces, yo creo que es importante entender cuál es el concepto claro que está en la ley del deporte, algo puede decir al respecto, pero ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la diferencia entre una liga amateur y una liga profesional de cualquier deporte? ¿Dónde está? ¿En alguien que tenga, el deportista profesional es alguien que tenga un contrato laboral? ¿Cuántos deportistas hoy día en Chile tienen contratos laborales? El 5% con suerte. Una liga deportiva amateur es una liga que no tiene jugadores en cancha, estamos hablando del fútbol, si seguimos hablando del fútbol, de jugadores en cancha que son todos que vinieron los vecinos, nos juntamos la polera naranja para un lado y las poleras rojas para el otro, o porque en el fútbol amateur también hay gente pagada, exfutbolistas, que se les paga 100, 200, 300 lucas para que jueguen la pechanga el fin de semana, y obviamente es plata negra, que eso no lo ve nadie y no se declara en ningún lado. Entonces, sería bueno también tratar de entender qué es lo que es para ustedes como INDEP un deportista profesional, cuál es la diferencia en separación entre una liga deportiva amateur, liga deportiva profesional, a quiénes va a incluir este proyecto como tal, a quiénes van a subir de esta categoría amateur al profesionalismo. Me imagino con una mejor fiscalización uno va a poder ver que esos que se declaran hoy día amateur no son tan amateur.
mueven recursos, mueven lucas en todo tipo de deporte, y hay un trato también de compra y venta de jugadores, y no tengo idea que a la larga se hacen todo esto en roque, insisto, incluso en el fútbol amateur, que es gigantesco en Chile, que poco se habla, pero también está muy mal fiscalizado. Eso como pregunta mía. No sé si Rodrigo, Matías, para que sumemos preguntas, ¿estamos? ¿Rodrigo? No, bueno, no. Entonces, esa respuesta y pasamos a la votación. Perfecto. Bueno, señor presidente, respondiendo derechamente, partimos por el concepto de deporte profesional. Es una de las manifestaciones del deporte, que se caracteriza fundamentalmente porque la actividad deportiva competitiva se ejerce a través de jugadores o jugadoras remuneradas por medio de contratos de trabajo. Esto lo vemos en prácticamente la totalidad de los países del mundo occidental, por lo menos. Ese concepto es plenamente aceptado. Entonces, deportista profesional es aquel sujeto a un contrato de trabajo, generalmente, y en el caso de Chile, también un contrato especial del Código del Trabajo, que establece, porque, por ejemplo, hay diferencias fundamentales entre el contrato de trabajo común y un trabajo especial. En el caso de los deportistas profesionales, por ejemplo, juegan el día domingo, que es el día de descanso o feriado de los trabajadores que tienen contratos comunes de trabajo, ordinarios de trabajo. Entonces, es un contrato especial de trabajo. El deporte profesional, como manifestación deportiva, es aquella que se realiza a través del espectáculo deportivo profesional, el cual tiene fines lucrativos, entre otras cosas con el objeto de pagar a los jugadores profesionales que toman parte de esa actividad deportiva. Nosotros hemos establecido una definición en la indicación de qué es el deporte profesional como modalidad deportiva. Respecto de las ligas, la ley del deporte, como no dice absolutamente una letra respecto del deporte profesional, nada, el deporte profesional es ignorado por la ley del deporte en el año 2001, artificiosamente, porque otras leyes del deporte regulan el deporte profesional de forma muy natural, pero acá se omitió el deporte profesional en nuestra ley del deporte. Entonces, en nuestra ley del deporte hay una literación, una enumeración de distintos tipos de organizaciones deportivas no profesionales, entidades no lucrativas, y dentro de esas entidades no lucrativas se encuentran las ligas deportivas. Entonces, las ligas deportivas que están en la ley del deporte son amateur o recreativas, están integradas por clubes sin fines de lucro o generalmente por clubes sin fines de lucro de la ley del deporte, y por lo tanto son entidades no lucrativas y no atienden a la generación de lo que sería esta industria del deporte profesional. Se ejerce solamente de manera recreativa, se da muchísimo en el fútbol o en otras, en varias disciplinas deportivas. Y una liga deportiva profesional, por el contrario, y es lo que propone la indicación, está constituida única y exclusivamente por organizaciones deportivas profesionales, es decir, aquellas que ejercen el deporte a través de deportistas sujetos a contratos de trabajo, que tiene finalidades lucrativas, que debe tener una forma jurídica lucrativa, y a su vez el resultado de esa forma jurídica lucrativa es la correspondiente fiscalización económica, financiera, de transparencia, etcétera, que en este caso se ejercería por CMF en el caso de nuestro país. Perfecto, don Hernán. Y antes de pasar a la votación, Juan Carlos, y ahí pasamos a la votación. Presidente, perdón que quiera intervenir, pero solamente en base a su pregunta y dando ejemplos bien prácticos, porque creo que usted dio en el clavo con un desafío que hoy día tenemos en el todo entramado de la regulación deportiva. Y me refiero a lo siguiente, doy dos ejemplos prácticos. Hoy día acaba de descender desde la segunda división profesional del fútbol Fernández Vial. Y por lo tanto existe una duda jurídica respecto a si es que la Sociedad Anónima Deportiva Profesional es la que va a tener que competir en el fútbol amateur, en la tercera división, o la corporación, dada esta misma situación que usted señala. Y el segundo ejemplo práctico es que se avanzó, y una de las dos modificaciones importantes que tiene la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales es equiparar la cancha con el fútbol femenino. Y hoy día, afortunadamente, hay, ¿no es cierto?, la obligación de escriturar los contratos, pero la relación
profesional ya existía. Y si tengo un grupo de un plantel de fútbol femenino donde cumplo con la ley con tener 6 contratos escriturados, ¿quiere decir que el resto del plantel no desarrolla una actividad profesional? Tiene los mismos elementos de subordinación y dependencia. Entonces, lo que usted ha señalado es el desafío fundamental, y creo que donde bien se puede tratar de regular es la relación que tenga las organizaciones con su respectiva asociación o liga y la federación que permita generar ese balance pertinente. Muchas gracias, Juan Carlos, y comparto plenamente lo que acabas de decir. Entonces, señor secretario, pasamos a la votación en general de este proyecto. Señor presidente, pone en votación en general el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización, de conflictos de interés y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. Senador Galilea. Senador Moreira. Senador Moreira. Yo voto a favor en el entendido de que esto pasa a Constitución y estas observaciones, estas indicaciones se van a votar y se van a estudiar en la Comisión Constitución, y yo espero que en esa comisión yo le pido que usted haga llegar el interés de algunos clubes de fútbol y de la ANFP que puedan ser recibidos producto de estas indicaciones, fundamentalmente para que no se diga que no pudieron expresar sus opiniones. Senador Walker. A favor, presidente, y solo reiterar los agradecimientos a usted por haber puesto en tabla por fin la votación general de este proyecto, y a toda la Comisión de Deporte, al Ejecutivo y al profesor Juan Carlos Silva, que siempre ha sido un apoyo muy importante a esta iniciativa. Muchas gracias. Senador Galilea. Voy a votar a favor, dejando constancia de lo que dije en mi intervención anterior. Le doy particular importancia a toda la temática de saber quién es el último beneficiario entre los propietarios, teóricos propietarios de los clubes de fútbol. Ese es un tema que me parece sumamente importante de resolver. Gracias, presidente. Presidente. A favor, y también esperando, y ahí estaré mía, Matías y todos los senadores acá justamente de la comisión, de que ojalá cuanto antes, cuando salga de la sala, ojalá votado también favorablemente y unánimemente, si es así, para que se vaya a Constitución y que ojalá realmente se muevan ahí, porque estuvo 6 años alojado el proyecto como tal y no fue visto. Yo entiendo que están llenos de proyectos pendientes, pero insisto, el deporte no puede seguir siendo dejado en último plano de las cosas. Así que absolutamente a favor. Resultado de la votación: 4 votos a favor, ninguna por el rechazo. Queda aprobado en general el proyecto. Aprobado el proyecto en general, pasa a la sala para su respectiva votación. Tenemos un segundo proyecto que es importante también porque estamos ya en particular. Es un proyecto muy largo, tiene muchas indicaciones y que tenemos que aprovechar estos 25 minutos que nos quedan para seguir viéndolo. Don Nance, ¿se retira? No, tú no. No, ya. Don Hernán, muchas gracias. Juan Carlos también queda libre. Muchas gracias nuevamente por el tremendo aporte, porque realmente sirve mucho saber y entender de mejor manera el proyecto. Señor secretario, entonces el segundo proyecto en tabla. El segundo proyecto que se encuentra en la tabla del día de hoy es el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite. Señalando el segundo punto de la tabla del día de hoy es iniciar la discusión en particular del proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. Este es un proyecto de ley que fue discutido en general por esta comisión. En su momento el proyecto de ley fue expuesto por el subsecretario del Interior de la época, Manuel Monsalve. La comisión lo aprobó en general, fue despachado a la sala, se fijó un plazo para indicación y en ese plazo para indicaciones se formularon 60 indicaciones a este proyecto de ley. Estas indicaciones han sido formuladas en lo sustantivo
por el Ejecutivo, su Excelencia el Presidente de la República, y otro conjunto de indicaciones por los senadores señora Sepúlveda, señores Walker y Durresti. Ese es el conjunto de las indicaciones que se han planteado a este proyecto de ley. Presidente, también hay unas indicaciones del senador Moreira, que también presentó propuestas a este proyecto de ley, y con lo que corresponde ahora en consecuencia es iniciar esta discusión en particular con el análisis de cada una de las propuestas que se han formulado para su discusión y votación. En ese sentido, presidente, hay que dirigirse a la página 3 del texto comparado que ha elaborado la Secretaría, que se encuentra en las carpetas de los integrantes de esta instancia. La primera indicación, en la página 3 decía, es la indicación referida al artículo 1 bis del proyecto es un nuevo artículo 1 bis que se agrega a la ley 19.327, que considera una serie de conceptos para los efectos de la ley. Dentro de esos conceptos está el de hincha, letra B, que se define como el asistente que se manifiesta a favor de un equipo de fútbol con algunos elementos distintivos del club, tales como camisetas, gorros y bufandas. Ahí hay dos propuestas, una es la del Ejecutivo, que propone suprimir el concepto de hincha para los efectos de esta ley, y otro es el de la senadora Sepúlveda, que tiene dos indicaciones. Una, indicación número 2, para incorporar entre la palabra hincha la de hacerlo como sinónimo, hincha, aficionado o simpatizante, como tres conceptos sinónimos de lo mismo, y el otro para intercalar entre la expresión bufandas y el punto aparte de esta letra B, la siguiente oración: o del que, sin portar tales distintivos, se presume su apoyo a dicho equipo por estar inscrito como socio de una organización deportiva o ha adquirido en forma regular su entrada a un espectáculo de fútbol en el sector designado para un mismo equipo. Son las tres indicaciones, presidente, que se refieren a la letra B del artículo 1 bis que se propone agregar a la ley 19.327. Gracias, señor secretario. Yo en lo particular un comentario y una pregunta. El comentario, cuando uno se pone a enumerar que la camiseta, que el gorro, que la bufanda, quedan cosas fuera. ¿Qué pasa si ando con una bandera? ¿Qué pasa si ando con otro producto que finalmente me identifique? Eso me deja fuera. Entonces, por eso. Entonces, cuando nos ponemos a enumerar y dejamos fuera otro, finalmente queda como un concepto del hincha que puede estar no 100% perfecto. Y pregunta para el Ejecutivo, en el fondo, ¿por qué suprimir finalmente la palabra hincha? Matías, tiene la palabra. Hugo, no sé si me escuchaste la pregunta, pero es porque después me lo responde Matías primero, pero sí. Es ¿por qué suprimir la palabra hincha? Eso, sí, Matías. Acumulo la pregunta, porque las indicaciones que por lo menos yo presenté van en la línea de eliminar la categoría de barrista, pero mantener la expresión hincha. Porque la expresión, me acuerdo además de un proyecto de ley del exdiputado Isa Cort, que además creaba el Día Nacional del Hincha, a propósito de los hinchas de O'Higgins de Rancagua que fallecieron en un trágico accidente. Acabamos de aprobar en general el proyecto de ley de reforma de la ley de sociedades anónimas deportivas, las comisiones de hinchas. O sea, yo creo que la expresión hincha está bien. Lo que está mal era la categoría de barrista, porque todos los hinchas son iguales. De hecho, la ley se llama Ley de Derechos y Deberes de los hinchas del fútbol, porque todos los hinchas son iguales, que van, pagan una entrada. El problema era, presidente, con la categoría de barrista. De hecho, en la reforma a la ley de violencia en los estadios, que hoy día se llama Ley de Derechos y Deberes del Fútbol, que la vimos en su momento con el colega Castelli ahí, el gobierno del presidente Bachelet, eliminamos el registro de barristas, porque vimos que eso generaba como un estatus privilegiado a
Claro, es que ahora se llama Ley de Derechos y Deberes del Fútbol. Se genera un estatus privilegiado y muchas veces, no es por estigmatizar a las barras, pero eran las personas que tenían un derecho preferente de acceso a las entradas, muchas veces vendían, y los conflictos entre los mismos barristas que terminaban con hechos de violencia muchas veces tenían que ver con tener el monopolio de la venta de drogas o de otros ilícitos dentro de las mismas barras. Y por eso es que lo lógico, y le quiero preguntar al Ejecutivo su indicación, a mi juicio, es eliminar la categoría de barrista, pero mantener la categoría de hincha, salvo que el Ejecutivo tenga una buena razón para tratarlos a todos como asistentes a los espectáculos de fútbol profesional, que imagino que por ahí va la razón. Gracias. Gracias, Matías. Yo quiero aclarar una cosa, y a la larga yo también fui responsable por la primera pregunta que le hice, pero principalmente quien ve esto es Interior, Subsecretaría del Interior, y por eso vino en su momento Monsalve, y ahora está Hugo acá, pero de Ministerio del Deporte. Entonces, más allá de una opinión que pueda haber el MINDEP, esto es directamente responsabilidad finalmente como proyecto. Entonces, quedamos en este problema ahora, que el día de mañana, claro, sería ideal para 2 lunes más invitar al ministro Cordero, al subsecretario Cordero, que nos dé su opinión, cosa que ya escuchamos en su momento Monsalve, obviamente, no. Pero no sé cómo poder continuar, porque yo sé que hay una representante de Interior, pero también no sé qué facultades tiene de poder de alguna u otra forma comentar. Senador Moreira. Presidente, si hay unanimidad en la comisión, yo dejaría este punto, si no hay una respuesta que nosotros creamos que es conveniente, dejarlo para después, este artículo, y saber eso. Si el problema, más allá de lo de hincha, es que es una cosa aparte de nuestra idiosincrasia, y de verdad, lamentablemente, barristas se asocia un poco con violencia, aunque no sea así, y eso yo lo entiendo perfectamente. Pero esto de hincha, yo no. Ahora, usted cree, la verdad, seamos prácticos. ¿Ustedes creen que ahora la ley puede decir eso? ¿Pero ustedes creen que alguien va a hablar de asistente? No, pues nadie va a hablar de asistente. Yo creo que es bueno que quedara la palabra hincha, como dijo el senador Walker, hubiese una justificación relacionada con violencia, una cosa así, para eliminarlo. Eso es mi pregunta. U otra lo podemos dejar para la próxima sesión, para que sí pueda, como esto fue parte de una, yo diría, parte de, como usted dijo, de la Subsecretaría del Interior, bueno, para que ellos puedan conversar con ellos, a ver si podemos llegar a un acuerdo en esta materia. Por eso les sugiero que podríamos, si el Ejecutivo lo estima, podríamos dejarla para la próxima sesión. Este artículo. Pregunta en el fondo, ¿por qué las 2 indicaciones de la senadora Sepúlveda, me parece que complementando ambas puede resultar algo bueno? En el fondo acá no solamente estamos la palabra hincha, sino que estamos ampliando los aficionados, simpatizantes. Después te deja más abierto que no solamente la bufandita, el gorro, sino que queda también como elemento, lo amplía mucho más, entonces no lo cierra solamente que tienen que ser 2 o 3 tipos. Entonces de repente redactando, más allá, yo entiendo lo que dice el senador Moreira, pero va a venir Interior a darnos una explicación de por qué no quiere la palabra hincha o por qué no. Está bien, pero igual tenemos que votar en algún momento. Es que ellos, MINDEP, no. Acuérdate que esto es subsecretaría, que ya escuchamos subsecretaría y en el fondo, como ya comenzamos a votar en particular, yo creo que es importante avanzar, porque está bien, si vamos a estar con cada duda nuestra, preguntándole, si no están, es responsabilidad de ellos. Sabían, estaba en tabla que el proyecto iba a estar hoy día. Sí, pero se trata de arreglarlo. O sea, aquí el problema no es de hincha. O sea, eso es un tema. Aquí lo importante es este proyecto que en el fondo digamos, una modificación a la ley de los derechos y deberes de los espectáculos de fútbol. Eso es lo importante. Pero nos llama la atención esta razón porque las dos indicaciones, la 2 y la 3, van un poco en el mismo sentido de la primera. Señor secretario, hace una explicación. Explicar, señor presidente, a los integrantes de la comisión que en relación con esta cuestión de empezar a definir en la ley
ciertos conceptos. Durante la discusión en general se dijo precisamente que eso podría generar algún tipo de inconveniente de dejar a una serie de situaciones, a una serie de personas afuera. Sin prejuicio de eso, comentar de que hay dos conceptos que están relacionados y que menciona este proyecto de ley aprobado en general, que es el de hincha y el de barrista, que están en las páginas 3 y 4 comparados. A continuación, en la letra C, se define lo que es barrista, que es el integrante de una barra de equipo de fútbol registrado como tal en las respectivas organizaciones deportivas de fútbol profesional. Y también en ese mismo sentido, el Ejecutivo formula primero una indicación para eliminarla, el concepto de barrista, y luego la senadora Sepúlveda, en coordinación con sus indicaciones anteriores, también propone que, tal como en la indicación anterior, homologó la expresión hincha con aficionado simpatizante, acá coloque o homologue la expresión de barrista con la de hincha. Y ahí señale que, además de lo que se está definido acá, se especifique que para que sea integrante de la barra deberá identificar a los miembros de dicha barra con su nombre y RUT y además datos que se indiquen en el reglamento. Son dos conceptos que, si la Comisión quiere enfrentarlos, tienen que ser, en mi modo de ver, analizados en su conjunto, porque la ley así lo está, la ley lo consideró de esa manera, de alguna manera, y porque además las indicaciones están en esa misma línea. 2 del Ejecutivo para suprimir los conceptos y 4 de la senadora Sepúlveda para complementar y redefinir los mismos términos. Matías. Presidente, un elemento adicional a raíz de lo que señala el señor secretario. Se acaba de crear por la NFP, y ha sido un buen instrumento, el Registro Nacional de Hinchas. Es decir, que todos los asistentes a un espectáculo de fútbol profesional estén debidamente enrolados. Y de hecho, todos los que vamos al estadio hemos tenido que registrarnos en el Registro Nacional de Hinchas, con reconocimiento facial, con nuestra huella, enviando nuestra foto, la foto de nuestra cédula de identidad por los dos lados, y de esa manera, en varios partidos de fútbol profesional de alta convocatoria, vamos con nuestro carnet de identidad, y además el control verifica que estamos en el Registro Nacional de Hinchas. Que una de las innovaciones de este proyecto de la Cámara de Diputados es establecer, y entiendo que Pablo Milat, propio presidente de la NFP, así lo ha planteado, que esto esté establecido por ley. Y yo creo que es bueno que esté establecido por ley, porque además respeta los principios de la reciente aprobación que hicimos del Senado a la Ley de Protección de Datos Personales, vale decir, el principio de finalidad y el principio de que no se puede, ¿no es cierto?, comercializar los datos personales, sino que tiene que cumplirse con el objetivo, el principio de finalidad, que es por razones de seguridad, tal como lo establece la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, yo creo que está bien mantener la categoría de hincha, pero yo no incorporaría la categoría de barristas, que ya fue eliminada en la Ley de Derecho, porque genera una discriminación absolutamente arbitraria. Senador Moreira. Sí, mire, tampoco se trata que nos quedemos con esto, por eso yo sugería lo otro. Pero, a ver, sí, al hablar de hincha, lo tenemos claro qué es lo que es. Pero ¿qué pasa si nosotros, también me preocupa, si nosotros, por ejemplo, los barristas los elimináramos, que es una posibilidad? ¿Qué pasa con los bombos, con las bufandas, con todo eso que llevan ellos? Son hinchas. Y lo otro es que, perdónenme la exageración, si tú levantas la bandera chilena, claro, está muy bien, nadie está tan en contra, pero por ejemplo, esto es un poco político. Pucha, he cortado el teléfono ya 1000 veces. Perdonen, por ejemplo, si la gente lleva una bandera palestina, ¿qué va a pasar? O sea, eso sería una discriminación y quedaría la crema. Bueno, pero o vas a otro espectáculo y tú llevas la bandera palestina. O llevas un lienzo alusivo a lo que está pasando con el genocidio en Palestina. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad, carabineros y todo demás, ellos dicen cumplen la ley. Y si la ley no está clara con detalle, lo que puede suceder es que
termine enredando todo esto, si esto no es menor. Ahora, yo sé que lo demás de la ley y las cosas que se van a cambiar son importantes, pero en estos detalles no podemos caer, por lo que ha dicho el senador Walker, de que existe un registro de hinchas, de personas de club. Entonces, las dos cosas quizás no van a compatibilizar o pueden enredar esto. Por eso yo le sugerí, oiga, esperemos. Ahora, y también podemos citar al subsecretario Cordero y decirle que es importante que venga. Porque la persona aquí que está del ministerio no tiene poder de decisión frente a este tipo de cosas. Entonces, ¿para qué la vamos a poner a ella en una situación complicada? Gracias, senador Moreira. Yo comparto plenamente con las palabras finales del senador Walker, de que yo dejaría más que nada la palabra hincha y sacaría la palabra barrista, y dentro, opinión personal. Y dentro de lo que es el hincha, me gustan las dos indicaciones de la senadora Sepúlveda. No vamos a alcanzar a votar hoy día porque ya estamos en el tiempo, pero estando presente además la senadora Sepúlveda, la próxima sesión de deporte, yo creo que es importante ver si podemos armar una nueva redacción juntando justamente las indicaciones 2 y 3, si no me equivoco, o sea, 2 y 3, para ver si podemos de ahí armar algo que comprenda que el hincha como tal en su desarrollo y no solamente quede como está en el proyecto que viene a la Cámara de Diputados, donde nombra que el gorro, que la polera y la bufanda como un hincha. Yo creo que es bastante más completa, y esas dos, esa parte completa la pueden juntar justamente las dos indicaciones de la senadora Sepúlveda, y entendiendo después que podríamos eliminar justamente lo que es la descripción de un barrista. Sí. Hugo, y terminamos. Solo para refrendar lo que se está acordando en este momento, las indicaciones que nosotros trabajamos durante los meses pasados y que van a ser presentadas una vez que se abra plazo en el boletín 10.634, no sé qué 29, precisamente estamos proponiendo una modificación del artículo 11 refiriéndonos a los hinchas, utilizando el concepto. Por lo tanto, yo creo que por deferencia a la indicación que se ha presentado recientemente en este boletín, que es el de modificación a la Ley de Derechos y Deberes, es mejor ver la explicación acerca de por qué se suprime en las indicaciones del Ejecutivo y hacer un ajuste nosotros interno, porque sería absurdo que en una norma estemos hablando de hincha y en otra no, y por lo tanto es mejor unificar el concepto y lo que se vaya a modificar en ambas leyes. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, don Hugo, gracias a usted también, y tomando las palabras de Iván, el subsecretario en especial, le vamos a mandar una invitación especial para que pueda venir. Yo creo que es importante también como nuevo subsecretario que se pronuncie al respecto sobre este proyecto, pero siempre están invitados, como lo hacemos también en Cultura, con sus subsecretarios cuando corresponde, la ministra, Deporte, siempre ha sido así, que le agradezco. Nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere, con Cultura. Presidente, para concluir solamente, quedan pendientes entonces las indicaciones 1 a 6. Sí. Perfecto. Sí. Muchas gracias por haberse cumplido el orden del día. Se la